lo voy a poner aquí en pantalla para hablar de Romanos, que es la última epístola de Pablo, por muchos comentaristas y eruditos historiadores, considerada como auténtica. ¿Sí? Estas epístolas son las que no hay pugna, no hay batalla, sino que al contrario hay un consenso de que son epístolas auténticas escritas por Pablo. Entonces cerramos con Romanos. Romanos, su contexto general, pues es la última carta de Pablo, es su síntesis teológica, es una teología sistemática, podría decir yo, ¿no? Comienza precisamente desde la revelación natural de Dios, que es que Él se revela por medio de la creación. Sin embargo, que ello no es suficiente, sino que la última o plena revelación de Dios es Jesucristo. Y ahí, a partir de ahí, Pablo se va a agarrar para desarrollar toda una cristología muy impresionante en Romanos. Encontramos doctrina tras doctrina, elementos que estaban quizá dispersos en las otras epístolas. En Romanos lo va a sintetizar, lo va a esquematizar. El mensaje principal de Romanos es la salvación de Dios en Jesucristo por la fe. ¿Sí? Ese podría ser el mensaje principal. La salvación es de Dios, no es por obra humana, no es por la ley, como veíamos en Gálatas, es obra de Dios. Y esta obra de salvación es realizada en Jesucristo, en la cruz de Cristo. Lo que mencionaba Ángel de Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 15, la cruz a Cristo, comienza Corintios, ¿no? Desde el capítulo 2, no prediqué ninguna otra cosa sino a Cristo crucificado, y cierra en el capítulo 15 haciendo mención de la resurrección de Jesucristo, sin la cual sería vana nuestra fe. Y otros elementos que encontramos, como hemos ido viendo en las diferentes epístolas, en cuanto a la centralidad de la fe en Jesucristo. Y podríamos decir que entonces el versículo clave de Romanos es el 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser un tema esencial en la teología cristiana, la justificación por la fe que encontramos aquí en Romanos. No sé si quisieran comentar algo, David, Ángel, en relación a Romanos. Sobre todo el tema de la fe, siempre me emociona leyendo este mismo versículo 5, la justificación mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a la gracia. Es decir, no hay otra manera de acceder a la gracia de Dios sino solo en Cristo. Nos recuerda una y otra vez que no hay nada que podamos hacer sino solo someternos a Cristo para encontrar la gracia de Dios. Y no es que la gracia de Dios sea más grande o más pequeña para una u otra persona. Es la gracia de Dios, una cosa sorprendente que encontramos en Cristo. Ahora, ¿cómo demostramos y cómo vivimos en la gracia de Dios? Es un tema también, creo, muy interesante para la fe. No se trata de voy 5 veces al templo en la semana y eso es una muestra de que vivo en la gracia de Dios, o que me río mucho, sino la muestra más clara de la gracia de Dios es una vida de una persona que busca agradar a Dios viviendo en Cristo, que se somete a Cristo y que vive por Cristo. Por eso me sorprende, me encanta. Creo que leo Romanos posiblemente una vez cada año porque me emociona, es un texto al que me gusta ir, me alegra, es un texto que creo que debe ser muy, muy leído en la Biblia. En la iglesia. Romanos es una cosa que creo que debemos tener esa pasión por este texto.
Sí, coincido contigo, David, es de verdad una carta extraordinaria. He escuchado por ahí comentarios que dicen que Romanos es la carta constitucional del cristianismo, ¿no? Porque pues plantea las bases de las doctrinas más importantes, ¿no? Las doctrinas del pecado, las doctrinas de la salvación y demás, ¿no? Pero sí, aquí lo que comentaba también, ya para esta fecha, Pablo dejaría en claro el tema principal, que es la justificación por la fe y el por qué todo va cobrando sentido, ¿no? Con las demás epístolas, aquí parece que lo sintetiza y pone las bases de la doctrina cristiana. Y de verdad, y muy importante el estudiarla personalmente para que todas esas dudas vayan quedando resueltas, nuestra fe vaya siendo afirmada, pero como tú decías, David, para que la iglesia madure, para que la iglesia ponga su confianza plena en el sacrificio de Cristo y también para evangelizar, ¿no? Para nosotros tener una noción completa, correcta del evangelismo, del evangelio y por tanto del evangelismo y poder llevar a cabo de manera correcta nuestra misión como cristianos, que es llevar este mensaje a los de afuera. Sí, es una carta tremenda, ¿no? Que nos deja pues la síntesis de la teología del apóstol Pablo y podemos también decir, ¿no? Que a partir de esta epístola es que podemos encontrar luz para entender otros pasajes de su propia mano. Entonces, vamos a estar haciendo referencia a la epístola de Romanos constantemente cuando nos encontremos con el texto de Pablo. Ahora, voy a poner aquí un comercial y regresamos. Pues ahí está, amigos. Vamos a reiniciar estas reuniones dominicales. Es primeramente exposición de la palabra, algo que hemos pensado Luis y yo desde hace algún tiempo, es esta necesidad de compartir el mensaje de una manera pues exegética, buscando crecer en la fe en comunidad, y bueno, ese es nuestro objetivo. Aprovechando pues también las redes sociales, la cuestión virtual, vamos a estar transmitiendo los domingos una predicación, tener un tiempo de oración. Queremos pues también conocerles, ¿no? Y tener ese contacto, suplir esa interacción tan necesaria, ¿no? Que al momento no se ha podido. Y bueno, también Ángel se estará incorporando a la predicación posteriormente. Obviamente pues va a estar muy muy bien, y bueno, esperamos ser de bendición para ustedes en ese sentido. Así que está la invitación. Comenzamos el domingo 7 de marzo a las 9 de la mañana. Esperamos que si no tienen iglesia puedan venir para acá, ¿no? No queremos jalarlos de su iglesia, pero si no tienen iglesia, pues vénganse. Es un tiempo que vamos a poder aprovechar juntos. Y bueno, pues ya está aquí Alfonso Mares. Buenas noches, gracias por tomarte tu tiempo después de todas las ocupaciones, pues llegar acá.
para las conclusiones. Vamos a ir cerrando con la teología de Pablo a manera de conclusión, ¿sí? ¿Qué podemos decir del corpus paulino, de su teología? Así que adelante, quien guste puede comenzar. El que viene fresco. El que viene fresco, vamos con Alfonso. Adelante, amigo. No se vale porque no estuve viendo todo el programa, acabo de llegar, pero gracias por aceptarme con el programa empezado. Fue un jueves algo ajetreado y nada más antes de dar mis conclusiones de lo que veo en la teología paulina, hablar un poquito sobre Romanos, ¿no? Hay muchos autores que dicen que Romanos es el Evangelio, ¿no? O el Evangelio resumido. Y una de las citas que yo hubiera puesto, yo amo Romanos 5.1, debo de decirlo, es algo hermoso porque ya desprende de mí, o se aleja de mí, ¿no? Ya no son mis obras, es solamente por la fe en Cristo Jesús que yo soy justificado para con Dios, y eso es hermoso. Pero yo empezaría por Romanos 1:16 y 17 con el Evangelio como poder de Dios, ¿no? Que nos dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta parte, el Evangelio se revela, o en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Qué importante es esto. Cada vez que nosotros hablamos el Evangelio, estamos viendo también la justicia revelada de Dios, porque se revela Cristo. Y Cristo se revela a nuestras vidas, y forzosamente al tener un encuentro con Cristo vamos a ser transformados y retados, y si no, al menos vamos a ser humillados al ver la calidad de personas que somos y la necesidad que tenemos de este gran Salvador que es Cristo Jesús. Ahora sí, Romanos para mí pues ya es, como acaban de decir ustedes también, la madurez del mensaje paulino, ¿no? Ya es el cúmulo de todo lo que ha hecho. Pablo es un autor prolífico, es el más prolífico del Nuevo Testamento. Pablo, además de ser el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, creo que también sienta bases para las congregaciones, para las misiones, para los pastores, para los predicadores, para todo aquel que sigue a Cristo. En la teología paulina vamos a encontrar una referencia hacia cómo debemos de caminar, cómo debemos de movernos. Es una persona que es muy estudiada, es una persona que además de ser muy estudiada, sabe amar y servir al Señor, y sabe poner su vida en juego por las ideas que él cree. Y podemos verlo cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, que da testimonio muchas veces, y posteriormente podemos ver cómo Pablo es una persona que nos da ejemplo de, no importando si estamos en prisiones, si somos libres, si necesitamos en nuestros trabajos, en nuestras casas, si nos son negadas nuestras familias, necesitamos compartir y vivir en el Evangelio. Creo que la teología paulina es parte de lo que nos enseña. Vivir en el Evangelio, vivir abrazados de la fe en lo porvenir. Y en la parte que a mí me tocó, una de las cosas que me impresiona en Tesalonicenses es la fe, la esperanza y el batallar en comunidad. El no pelear solos, sino en comunidad con Dios y con la iglesia. Entonces, eso serían las conclusiones que yo puedo dar el día de hoy. Y ha sido un gusto estar unos minutos con ustedes. Me encanta. Bienvenido, no, muchas gracias, Alfonso, por hacer el esfuerzo de unirte a la transmisión. Y sí, ¿no? Lo que has mencionado en relación a Romanos, pues es esencial. Así que vamos con David o Ángel. Ustedes me dicen, ¿quién se anima? Va David. Qué bueno escucharte, Alfonso, qué bueno verte aquí con nosotros también. Y no, el tiempo no es poquito, siempre cuando una persona invierte es algo bueno. Pensando en Pablo,
Yo creo, como conclusión, que deberíamos tener esa lectura de nuevo sobre los textos del apóstol Pablo, no para la congregación, creo que es para los que predican, para los que anuncian el Evangelio, porque hay algunas cosas fundamentales del carácter de Pablo en cada uno de los textos que creo que hoy en día carecemos los que anunciamos el Evangelio. Y ver de nuevo estos textos, pensar en, no sé, el alcance teológico del apóstol Pablo que hace que hoy estemos leyendo sus textos, lo convierte en una persona impresionante, pero él se presenta como siervo. Él en cada uno de sus textos menciona que desea estar con la gente, que quiere ver a los hermanos, que tiene hermanos con él y que no se cansa de la predicación. Creo que entender el carácter del apóstol Pablo puede hacer en nosotros, los que anunciamos el Evangelio, mejores siervos. Hay una teología, no teología en la iglesia, que nos hace ver como superhéroes, como gente glorificada. Hace un tiempo escuché, no es posible que el pastor visite a todos los hermanos. Entonces, ¿qué pastor tenemos? ¿Qué pastor que se olvida de las ovejas, que solo las usa para sí? No me imagino a Pablo conduciendo el carro más moderno o usando el reloj más moderno. Incluso las ganancias que tuvo, y en el tema de Filipenses, no fueron para hacer cosas para sí, sino que fueron para la proclamación del Evangelio. Su preocupación sobre el dinero no era comprar otra casa para sus hijos, era que ese dinero iba a ser usado para la proclamación del Evangelio una y otra vez. Y se nota en las personas que pudieron estar cerca del apóstol Pablo, que son el reflejo del mensaje en las Escrituras. Se nota que se encontraron con Cristo a través de un siervo. Es posible que hoy en día nosotros como predicadores, pastores, ministros, estemos haciendo que la gente se encuentre con el ególatra que está al frente y no con Cristo, porque no estamos mostrando ese carácter piadoso, amoroso, misericordioso que vemos en el apóstol Pablo. El carácter de Pablo nos reta a humildemente ser siervos de nuevo y necesitamos tener ese carácter de siervos. Como conclusión, creo que es lo que me toca una y otra vez en mi corazón. Necesitamos vivir como siervos, bajarnos de ese feo pedestal donde seguimos dividiendo a la iglesia y también hiriendo a la iglesia. No somos estrellas, somos siervos. Excelente, David, excelente. Muchas gracias por compartir eso y pues hacerlo evidente, ¿no? Que necesitamos seguir ese ejemplo de Pablo también, ¿no? Como siervos. Adelante, Ángel. Yo concuerdo contigo, David, completamente. Como tú lo mencionabas, si vemos al Pablo teólogo tratando temas doctrinales tan importantes, vemos a un verdadero gigante, ¿no? Pero la humildad que demuestra en las epístolas es realmente pues digno de admirarse. Y algo similar pasa en estas dos epístolas de Corintios que a mí me tocó estudiar. Si vemos el tema doctrinal, Primera de Corintios, el tema más importante que también aborda desde luego en otras epístolas es el tema de la resurrección. Muy importante. Si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es todo nuestro mensaje y vana es la predicación. Y en Segunda de Corintios son muchos temas pastorales, pero aborda el tema, como lo vimos, el tema también de la justificación por la fe, ¿no? La expresión de Cristo para nuestra salvación. Pero nada más comentar que a mí lo que me impresiona de estas dos epístolas, y como tú lo mencionaste, David, es la preocupación que muestra Pablo por la iglesia.
Pablo da consejos prácticos y no solo a estas congregaciones específicas, sino prácticamente pues a toda la iglesia cristiana de todos los tiempos, ¿no? Porque los problemas que vemos reflejados o que se discuten en Primera, Segunda de Corintios, lo que se discute en Filipenses, en Gálatas, en Romanos, pues es suficiente para abarcar a todos los miembros de la iglesia de cualquier parte del mundo y de cualquier época, ¿no? Porque son, pues prácticamente son temas que ocurren en todo momento, desviaciones, problemas morales, éticos y doctrinales. Y una de las cosas que a mí me gustan mucho cómo aborda Pablo en Primera y Segunda de Corintios es todos los problemas a veces tan complicados que se dan en las iglesias, problemas de división, falta de respeto por el liderazgo, la disciplina, los matrimonios arruinados, las costumbres del mundo, la influencia del mundo, también por ahí aborda el tema del feminismo, problemas litúrgicos, ideas erradas sobre la salvación, sobre las ofrendas, muchísimas cosas, pero vemos cómo Pablo de manera tan personal las aborda de manera tan amorosa, con tanta pasión y con una doctrina pues muy bien definida para poder tratar estos temas, pero vemos cómo Pablo sirve a los miembros de la iglesia como un pastor con un verdadero interés personal por el bienestar de la congregación. Y creo que es algo que hay que mencionar en estos tiempos porque cuánta gente vemos y yo personalmente conozco a muchas personas que quieren el pastorado, pero únicamente por tener un título o por ser reconocidos o por tener un puesto de autoridad o incluso, y lo digo con mucho cuidado, pero incluso por luego pues simplemente sobresalir o incluso algunos por obtener una esposa, ¿no? Muchas cosas, pero viendo a las epístolas de Pablo, vemos que el pastorado involucra una pasión por el bienestar espiritual de la gente y a qué te estás enfrentando, ¿no? No solo a la predicación, sino a lidiar con todos estos problemas tan difíciles todo el tiempo y se necesita de verdad mucha comunión con el Señor, mucha fortaleza y estar seguros del llamado de Dios, porque si no, es bien cansado para nosotros los seres humanos. Así que yo veo esa parte en estas dos epístolas, ese corazón tan pastoral que tenía Pablo. Gracias, Ángel, David, Alfonso, por sus exposiciones, sus comentarios. Y yo simplemente quiero agregar, ¿no?, a lo que ya han dicho ustedes de una manera excelente, es que cuando vemos que Pablo aborda estas problemáticas en un contexto determinado, que habla de varias cosas, varias cuestiones, como hemos podido ver, ¿no? Pablo se enfrentó a nuevas situaciones y él respondió ante eso, ¿no? Iba respondiendo a esas dificultades, esos nuevos escenarios. Por eso mismo, aunque es aplicable aún en la actualidad para diferentes cuestiones, como bien lo comenta Ángel, es importante conocer adecuadamente el contexto de esos escritos. Y esperamos que a través de estos programas y los que vienen, ustedes puedan tener un contexto sólido, claro, de los pasajes para entonces poder interpretar y aplicar el texto de manera correcta. Muchas gracias, amigos, amigas allá en casa que estuvieron acompañándonos en esta noche. Esperamos haber sido de bendición para ustedes. Y Alfonso, David, Ángel, muchas gracias también por su tiempo. Así que nos estamos viendo para la siguiente semana. Tenemos el programa de los martes. Recuerden, lean con amigos y café. Y el jueves
continuamos con un programa más de Vámonos al Texto. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo, bendiciones.